Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Hoy voy a continuar con lo dicho en el podcast anterior. Estábamos tratando de establecer qué diferencias hay, por un lado, entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y dentro de las ciencias sociales estábamos tratando de establecer por qué, para efectos de producir información fidedigna, con base en la cual realizar el análisis, la economía, por ejemplo, tiene ventajas relativas comparado con otras ciencias sociales. Vamos a continuar con este tema hoy y, por ejemplo, en economía se trabaja con preferencias que suelen presumirse, y habitualmente con razón, como claras y mensurables, es decir, medibles. Por ejemplo, cuando vemos el juego más elemental en teoría de juegos, el dilema del prisionero, las preferencias de los actores no revisten misterio alguno. Lo que cada uno de ellos quiere por separado es no ir a la cárcel en lo posible, y si no pueden evitar ir a la cárcel, ir a la cárcel el menor tiempo posible, sin importar lo que eso implique para el coinculpado, el otro actor relevante en esta interacción. Y entonces, claro, tenemos preferencias ordenadas y transitivas, ¿no? Ambos actores prefieren no ir presos que ir presos un año, prefieren ir presos un año que 3, y así sucesivamente. En política internacional y en temas de seguridad, particularmente, rara vez tenemos esta ventaja. Por ejemplo, ¿cuáles eran los objetivos de Putin al momento de decidir la invasión de Ucrania? Algunos postulan que, como vimos en un podcast anterior, el objetivo fundamental era impedir que Ucrania fuera parte de la OTAN, o en todo caso la acción era una acción preventiva ante la eventualidad de que Ucrania se integrara a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización militar regional, como su propio nombre lo indica, que es rival estratégica de Rusia. Pero hay quienes decían que, más que una preocupación defensiva frente a la eventual expansión de la OTAN, lo que preocupaba a Putin era restablecer la esfera de influencia de lo que fue la Unión Soviética. Por ejemplo, eso queda graficado en el tipo de relación clientelar prácticamente que Bielorrusia, bajo el gobierno de Lukashenko, tiene respecto a la Rusia gobernada por Vladimir Putin. Otros creen que Putin no se contentaba, yo creo que están equivocados, pero simplemente expongo las posibilidades. Otros creen que lo que Putin quería era restablecer la propia Unión Soviética, o más aún, porque él no se comparaba con líderes soviéticos, él se comparaba con Pedro el Grande. Lo que quería era restablecer la Rusia imperial. Yo creo que él era consciente de que no tenía los medios para hacer eso, pero el punto es que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en qué motivó las acciones del gobierno ruso, es decir, cuáles eran las preferencias de Vladimir Putin en tanto tomador de decisiones en representación del gobierno ruso. Si simplemente prevenir la expansión de la OTAN, restablecer la esfera de influencia en lo posible de la Unión Soviética, o había una vocación expansionista por intentar recuperar los territorios que alguna vez pertenecieron a el imperio zarista. Ya en guerra vimos cómo las preferencias de Rusia cambian de acuerdo a cómo evoluciona el conflicto. Primero intenta capturar Kiev, la capital. Al fracasar el intento de capturar la capital, los objetivos de Rusia se despliegan hacia el este. De un lado, capturar el conjunto de la región del Donbass, de la cual ya tenía control sobre una parte, pero además establecer un puente terrestre que uniera el Donbass en el este de Ucrania con la península de Crimea, es decir, los territorios que Rusia ya había capturado para efectos prácticos
desde el año 2014. O sea, no hay consenso sobre cuáles eran las preferencias del gobierno ruso y queda claro que cualesquiera que fueran sus preferencias en el plano militar, eventualmente tuvo que cambiarlas, ¿no? Y eso asumiendo la racionalidad instrumental en la conducta de los actores. Un actor actúa con base en racionalidad, una racionalidad instrumental cuando, dados ciertos fines, es capaz de utilizar los medios a su disposición de la manera más eficaz para lograr esos fines. Pero como sabemos desde la economía conductual, que en realidad es una rama de la psicología aplicada a conductas económicas, existen sesgos cognitivos que establecen patrones de conductas irracionales entre los seres humanos. Por ejemplo, cualquier actitud frente al riesgo es racional en tanto sea consistente, es decir, no importa si algunos actores son menos proclives a tomar riesgos que otros, lo importante es que sean consistentes en el siguiente sentido: que estén dispuestos a tomar el mismo nivel de riesgo para evitar una pérdida de, digamos, $100, que el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir para obtener un beneficio de $100. Uno diría, bueno, el monto involucrado es el mismo, una actitud racional frente al riesgo implicaría que deberíamos estar dispuestos a correr el mismo riesgo para evitar una pérdida de 100 que el riesgo que estamos dispuestos a correr por obtener un beneficio de 100. Sabemos, sin embargo, por infinidad de pruebas tanto de laboratorio como en la vida cotidiana, de que los seres humanos no tenemos una actitud consistente frente al riesgo. Los seres humanos somos adversos a las pérdidas en general. Estamos dispuestos a correr riesgos mayores para evitar una pérdida de 100 que los riesgos que estamos dispuestos a correr por obtener un beneficio de 100. Y en ese sentido, no somos consistentes en nuestra actitud frente al riesgo, una condición para que esa actitud sea considerada racional. De hecho, nosotros solemos pensar en el llamado cálculo costo-beneficio como un único cálculo, cuando los escáneres cerebrales, por ejemplo, han demostrado que calculamos costos y beneficios con partes diferentes del cerebro, no es un solo costo. Y además los sesgos cognitivos, es decir, estas predisposiciones psicológicas que inducen conductas irracionales, son más probables cuando la decisión que tenemos que tomar, cosa que es habitual en el ámbito de la seguridad, se toma bajo condiciones de estrés. ¿Por qué? Piensen en la crisis de los misiles en Cuba. Había poco tiempo para tomar decisiones con base en información, en el mejor de los casos incompleta o ambigua, en el peor sesgada o falsa, y en caso de que el cálculo fracasara, el cálculo llevara o indujera al error, podían morir millones de personas. Había el riesgo de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones con premura de tiempo, sin información completa, que es casi siempre el caso, y con un costo potencial muy alto en caso de tomar la decisión equivocada, eso crea una sensación de estrés psicológico que hace más probable los sesgos cognitivos de los que estamos hablando y por ende las conductas irracionales. Y eso hablando solo de fuentes de conducta irracional de origen psicológico, que derivan de la psique humana. Pero los estudiosos, por ejemplo, Paul Simon, pues no recuerdo su primer nombre, pero su apellido es Simon, premio Nobel de Economía, habría que añadir, es una de las personas que ha estudiado cómo el diseño institucional también puede inducir conductas irracionales cuando la decisión no es la decisión de un individuo, que casi nunca es el caso cuando hablamos de decisiones de política pública, sino que la decisión la toma una organización relativamente compleja. Por ejemplo, hay autores como Jessica Wicks que han encontrado patrones de conducta según tipo de régimen político cuando se trata de tomar decisiones en torno a la guerra. Y ella alega que el gobierno de Vladimir Putin podría ser entendido como un autoritarismo personalizado,
un autoritarismo personalizado, repito, en donde primero en los regímenes autoritarios hay una tendencia a tomar decisiones con información de calidad subóptima, o bien porque no suele haber una oposición organizada que pueda corregir o enmendar la plana a la posición oficial, o bien porque no hay una prensa independiente que pueda hacer lo mismo. Eh, si a ese problema que en general tienen los regímenes autoritarios, las democracias también tienen problemas de información al tomar decisiones. Acá el argumento no es que las democracias carezcan de esos problemas, solo que tienden a ser mayores bajo regímenes autoritarios. Bueno, esos problemas de información son aún mayores y potenciales sesgos en el proceso de toma de decisiones cuando hablamos de un autoritarismo personalizado, dice Jessica Wicks, como el que sería el que presidiría Vladimir Putin, porque ahí el acceso a puestos de mando no se basa fundamentalmente en algún criterio meritocrático, sino en la lealtad al líder. Y en caso de que se le diga al líder cosas que preferiría no oír, información que contradiga sus creencias previas, por ejemplo, se corre el riesgo de perder el cargo. Y entonces hay incentivos por parte de los subalternos para darle el tipo de información que coincida con lo que el líder ya presumía era la verdad. En el caso de Simon, el premio Nobel de Economía, que en realidad era psicólogo de formación, él dice que las organizaciones de gran tamaño tienen sesgos en el proceso de toma de decisión que les son, digamos, que son específicas a estas, porque toda organización de gran tamaño se compone de unidades con relativa autonomía que pueden tener prioridades diferentes. Por ejemplo, el alto mando puede priorizar la seguridad, pero unidades subalternas dentro de la organización pueden priorizar, por ejemplo, su presupuesto como unidad autónoma. Y eso puede inducir a conductas riesgosas como vimos en el caso de la inteligencia con base en la cual Estados Unidos llega a la conclusión, suponiendo que ese haya sido el caso, hay quienes lo discuten, pero la inteligencia con base en la cual se toma la decisión de invadir Irak porque presumiblemente ese país tendría armas de destrucción masiva, cosa que no era cierta. Además, dice Simon, en el caso de las grandes organizaciones, el problema que tiene el proceso de toma de decisiones es que más que una conducta racional óptima, tienen una conducta que satisface criterios mínimos de racionalidad, pero que no satisface un criterio de racionalidad plena. Es decir, no es el caso que las grandes organizaciones revisen todos los cursos de acción posibles que podrían llevar a conseguir un determinado fin y habiendo identificado todos los medios o cursos de acción posibles que podrían alcanzar el fin propuesto, elige el que sea más costo eficiente, es decir, el que permita alcanzar el fin propuesto al menor costo posible. Las grandes organizaciones, decía Simon, más bien tienden a seguir lo que él llamaba rutinas, es decir, mecanismos simplificadores que han funcionado en el pasado y en tanto funcionaron en el pasado se presume que podrían seguir funcionando, pero claro, funcionaban bajo circunstancias particulares y dejarían de funcionar en caso de que las circunstancias cambien. Por ejemplo, la aviación egipcia antes de la guerra de 1967 con Israel presumía que si Israel lanzaba un ataque sorpresivo aéreo contra territorio egipcio, lo haría de noche al amparo de la oscuridad. Por eso era una presunción bastante razonable además, ¿no? Por eso, digamos, los patrullajes aéreos eran nocturnos y culminaban a las 7:30 de la mañana. A esa hora los pilotos aterrizaban los aviones ala con ala y la presunción de que si había un ataque iba a ser de noche era una presunción razonable, pero el problema es que es una presunción razonable en tanto el rival no detecta el patrón de conducta. Israel lo hizo
Y entonces, sabiendo que los patrullajes sistemáticos del espacio aéreo egipcio culminaban a las 7:30 de la mañana, el ataque aéreo israelí empezó a las 7:45, con los aviones en tierra alineados ala con ala que fueron destruidos en fila india, ¿no? Lo mismo el caso del sesgo cognitivo del que habla Graham Allison, digamos, cuando un avión de reconocimiento norteamericano detecta misiles nucleares soviéticos en la isla de Cuba. Los detectó porque los soviéticos habían cometido el error de, en lugar de aprovechar el camuflaje natural que brinda los bosques, habían talado los bosques antes de instalar los misiles. Porque claro, en Rusia estos solían instalarse en llanuras desarboladas o en la Unión Soviética, ¿no? Y eso sin mencionar los sesgos específicos que a criterio de estos autores tienen las Fuerzas Armadas como una gran organización. Por ejemplo, el hecho de que tanto por autoselección como por socialización, temas que vimos en el podcast anterior, los militares son más proclives a pensar que la guerra es probable y virtualmente inevitable en el largo plazo, más probable de lo que creen otros tomadores de decisiones, y que además tienden a ser escépticos respecto a la eficacia de otros medios que no sean el empleo de la fuerza, y que las Fuerzas Armadas suelen tener sesgos institucionales en favor de guerras preventivas que permiten tomar la iniciativa apelando a los planes operativos ya existentes, y que en caso de ser, como se suele asumir, las guerras preventivas, operaciones de carácter decisivo que logran el triunfo en poco tiempo, uno, reducen las bajas que el propio bando habría de sufrir en caso de guerra, y promueven una solución militar del conflicto en lugar de llevar a un impasse político. Dado que las guerras preventivas tienen estas características, los militares son más proclives a creer que la probabilidad de guerra en el futuro es alta, o por lo menos más alta de lo que estimarían los tomadores de decisiones civiles, y en caso de guerra, que es preferible librar una guerra preventiva, madrugar. Entonces, digamos, hay infinidad de razones por las cuales las conductas de los actores no siempre son tan racionales como se suele asumir habitualmente, aunque no siempre, particularmente en la economía, pero en general en las ciencias sociales contemporáneas. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.